Hola, Ganora. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? No te escucho. Pasando la cuarentena. ¿Cómo? Pasando la cuarentena. ¿Cómo la... Y ya llevamos como 50 más. Más de 50 días. Te escucho como Me horrible. parece que la cosa no No te escucho. ¿Cómo me decías? me parece que la cosa no está nada. No. Horrible, horrible, Así horrible. A ver, Hernán, ¿podemos hacer algo para mejorar esto? Porque estábamos conectados con Ganora hace un rato y estábamos bastante bien, pero ahora no. Horrible. A ver, Ganora, intentemos a ver si nos escuchamos y si te escucho. yo te escucho perfectamente. Bueno, después de varios días de varias prórrogas del aislamiento social, estamos sintiendo todos un estrés cada vez más fuerte, una acumulación así de ansiedades. ¿Vos cómo te sentís? Mira, yo me siento más que ansioso, deprimido, porque siento que esto es interminable y me da la impresión que no hay ninguna solución a la vista hasta que aparezca la vacuna. La Organización Mundial de la Salud está afirmando que el coronavirus vino para quedarse, es decir, que la alternativa que prevé el organismo es la de la vacuna, pero eso va a tardar por lo menos un año hasta que sea posible de ser adquirida masivamente. Ese es un problema, yo creo, muy serio para todos nosotros porque la cuarentena no es algo que se pueda practicar sin consecuencias. Tiene su efecto iatrogénico también, tiene sus contraindicaciones. Y esas contraindicaciones son las que estamos sintiendo, especialmente los efectos psicológicos de este encierro. O sea, la sociedad no está preparada para vivir encerrada. Mira, yo confío más en la inmunidad de la manada que en la vacuna. Creo que lo que se va a venir van a ser varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, no somos especialistas, pero por lo que uno escucha, me parece que la vacuna va a tardar, como decís vos. Tenemos que salir antes de eso, con lo cual vamos a depender de la inmunidad de la manada y del cuidado de todos nosotros. Obviamente se van a disparar, así como se disparó en Chile y Yo creo como que, se... ¿Sí? Sí, te escucho. yo creo que en realidad, lo que vamos a vivir uno de las costumbres. Yo no creo un retorno a la normalidad, entre comillas, insano, que vamos a volver al día antes de que hubiera esta enfermedad. O sea, toda nuestra forma de vida ha sido alterada y yo creo que en forma irreversible. Vamos a poder volver a algunas cosas, otras van a quedar en el pasado. Vamos a tener que armar nuestra vida de otra manera. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos. Hay todo un cambio cultural anejo a esta enfermedad, se ha propagado por todo el mundo. Mirá, estaba analizando un poquito lo que venimos trabajando desde hace varias ¿Me oigo sola? semanas. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Hola, hola. Sí, sí, Vamos a tener que hacer te algo oigo. para... Vamos a tener... Oyendo, No, no, no estoy me oyendo escuchás. perfectamente. Este, Te oigo, te oigo. vamos a tener que ir por teléfono porque no hay manera de escucharte.
¿Te parece que vayamos a analizar un poquito lo que hemos visto todos estos días respecto de qué estaba pasando con las sesiones en el Congreso, qué estaba pasando con el Poder Judicial? Obviamente ayer tuvimos sesiones en el Congreso y se aprobaron, como era de esperar, los DNU que estaban pendientes de ratificación, por lo menos por el Senado, y hubieron dos sesiones, una en el Senado y otra, sesionó tanto Senado como diputados, y eso se produjo muy bien, 2 meses después de un cierre insólito en las cámaras. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, no parece que nos estemos entendiendo. Hernán va a hacer algo para que nos escuchemos. Que se mantenga. Hernán, yo te sugiero que vayamos al audio porque de esta manera no vamos a poder seguir trabajando. Tenemos un audio de Jorge Biglieri, que es el decano de la Facultad de Psicología de la UBA. Mientras escuchamos a Biglieri, arreglamos nuestra comunicación con Anora, porque si no va a ser imposible. Buenas tardes, profesor Biglieri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar. Profesor Biglieri, usted es el decano de la Facultad de Psicología en la UBA. Hoy me parece que ustedes deben estar bastante atareados por el cambio en la modalidad de dictar las clases, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Sí, tuvimos que, no solo nosotros, la mayoría de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, tuvimos que implementar planes de contingencia para dar clases de manera virtual, de modo de que siga funcionando la institución y que los estudiantes no perdieran el cuatrimestre o el año, hubieran interrumpido sus estudios, ¿no? Claro, claro. Aquí estamos con Mario Ganora en un nuevo programa de Libre Pensamiento y queríamos preguntarle cómo ve usted, cómo nos afecta el aislamiento después de más de 50 días de la famosa cuarentena que se convirtió en 50 días. Sí. Bien, a ver, nosotros venimos en la facultad, se creó el año pasado un observatorio de psicología social aplicada y venimos haciendo desde una semana antes de la cuarentena estudios sistemáticos, más o menos cada 15 días, para ir monitoreando el tema de, entre otras cosas, la salud mental de la población en situación de encierro, digamos, como lo que genera la cuarentena. Lo que venimos viendo es que los índices de afectación desde el punto de vista de la salud mental de la población, en términos de problemática, van aumentando, ¿sí? A medida que van aumentando los días, se va incrementando la problemática psicológica de parte de la población. ¿Por qué? Porque, bueno, la cuarentena lo que hace es una situación disruptiva impuesta desde el exterior, que nos obliga a modificar sustancialmente nuestra rutina y nuestros hábitos. Pero esto es una cuestión que, porque la gente tenía patologías previas, o es solo exclusivamente en pos del aislamiento actual. Las dos cosas. En la gente que tenía algún tipo de rasgo de personalidad o trastorno psicológico, la situación de aislamiento la empeora, ¿sí? Y en aquellos que no la tenían empiezan a aparecer situaciones de problemática psicológica. ¿Sí? O sea, en los dos casos, en los que tenían trastornos preexistentes, estos se incrementan. Y en la población, digamos, más normal, por llamar de algún modo, empiezan a aparecer situaciones de conflictividad psicológica, producto de el encierro y las consecuencias que esto trae aparejado, ¿no? También desde el punto de vista de la convivencia y de la problemática económica, ¿sí? Porque
esa es otra variable que entra en juego a partir de que hay una cantidad de gente que ya no puede, fundamentalmente los monotributistas, autónomos y demás, que no pueden desarrollar sus actividades, y entonces empiezan a tener problemas económicos para satisfacer necesidades básicas o para pagar el alquiler o situaciones de todo tipo, ¿no? O sea que ese aislamiento no solo nos trae problemas en la convivencia, sino obviamente lo económico, y esto afecta lo emocional. Pero está todo íntimamente relacionado, no sé, o sea, es imposible pensar el funcionamiento de una sociedad sin pensar en las variables psicológicas, ¿sí? Nosotros somos seres sociales. La cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio en realidad es una decisión biomédica, pero cuya operacionalización, digamos, involucra la conducta de las personas. O sea, traducido, los infectólogos dicen, bueno, hay un virus, es el COVID-19, que es altamente contagioso, entonces para evitar esto y bajar la curva y que los servicios de salud den abasto, la gente se tiene que quedar en la casa. Fenómeno. En la aplicación de la medida preventiva es que la gente no modifique sustancialmente su conducta, o sea, quedándose en la casa, no yendo a trabajar, modificando los hábitos, ¿sí? Esto ya de por sí, además de la situación de incertidumbre y miedo que genera la posibilidad del contagio, así es, nos obliga a un esfuerzo psicológico que es cambiar toda nuestra rutina. Nosotros somos seres de rutina, de hábitos. ¿Por qué? Porque esto nos permite sentir que estamos en control de nuestras vidas, ¿sí? Así es. Entonces, todo funciona dentro de cierta lógica de orden. Nos levantamos, saludamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, salimos, saludamos a la gente que nos encontramos en la calle, nos subimos al auto o al transporte público, vamos a ver gente que nos va a resultar familiar, aunque son desconocidos, pero son los que coinciden en nuestros horarios, llegamos al trabajo, o sea, tenemos una organización rutinaria que nos permite mantener bajos niveles de ansiedad, porque todo funciona, ¿sí? Sí. Independientemente de los problemas que podamos llegar a tener, ¿sí? Así es. Porque esos problemas están incorporados a nuestra rutina también. Aún los problemas de siempre los tenemos con nosotros. No sabemos cuáles son los problemas de siempre, ¿sí? Así es. O cuáles podrían llegar a ser. La dificultad con alguien, o las situaciones, las problemáticas que podemos tener desde el punto de vista económico, con el trabajo, con los compañeros de trabajo, o lo que fuere, ¿sí? ¿El aislamiento afecta nuestra conducta respecto de que si somos más irascibles, tenemos más enojo? Sin duda. Y el que tenía algún problema de ansiedad tiene más ansiedad, y el que era depresivo se deprime más. Ahora, aquel que sostenía, por ejemplo, pongamos un caso de una pareja, una familia. Las familias no conviven todo el día, las parejas no conviven todo el día, tienen una rutina. Los chicos van al colegio, la mujer va a trabajar, el hombre va a trabajar, o la mujer no va a trabajar, se queda en la casa, el hombre trabaja en un modelo más tradicional. Ahora, todo eso se interrumpió. Y los que antes se veían a la hora del desayuno y a la hora de la cena y convivían en estos horarios y los fines de semana, ahora están todo el día juntos, en el mismo ambiente. Bien, a veces en espacios muy pequeños. En espacios pequeños o en el espacio que tengan en la casa. El problema, el más grande facilita las cosas, ¿sí? Porque permite estar más alejado, independiente del resto. Pero de todos modos se convive, y esa obligación de convivir una mayor cantidad de horas, que además tiene aparejado el tema de que cambió nuestra rutina, empieza a generarnos ansiedad. Empiezan a aparecer situaciones de ira, de enojo, de reproches, de protestas, de discusiones, ¿sí? Si a eso le agregamos que además empezamos a tener problemas económicos, el tema de aquellos casos que tienen hijos, los colegios mandan una cantidad exorbitante de tareas para los chicos que terminan haciendo los padres,
generan una cantidad de situaciones, de cambios tan fuertes, que es imposible que no tengan alguna consecuencia psicológica, ¿sí? Así es, sí, sí. Y de hecho eso es lo que sucede porque lo vamos viendo cada vez que hacemos los estudios empíricos, ¿sí? En los grandes centros urbanos. Lo que estábamos analizando... Bastante claro, perdón, Sí. pero está bastante claro porque así lo plantean varios papers en Estados Unidos y en Europa, pero inclusive gente con cargos de dirigentes políticos y demás, que una vez que pase el efecto de la pandemia, ¿sí? Lo que se va a venir es una epidemia de estrés postraumático, porque lo que queda, una vez que pase el problema médico, va a ser el problema psicológico. Y ese va a ser un problema muy serio, que me parece que se está subestimando en este momento. ¿Sí? Se subestima desde el punto desde los gobiernos y se subestima también desde los medios, que no le dan mayor trascendencia. ¿Sí? Pareciera ser que todo se termina, empieza y se termina en un conteo de muertos infectados, ¿sí? Que es importante sin duda, porque es el origen, nadie va a negar el problema biomédico, ¿sí? Y que esa es la urgencia principal. Pero hay otra detrás de eso que también es muy importante y tiene que ver con los factores psicológicos. Así es. ¿Usted diría que en el post-pandemia, el miedo que vamos a tener todos para salir a la calle, ¿cómo afrontamos eso? Bueno, hay que ver eso, si tenemos miedo para salir a la calle. Sí, yo veo que a medida que se va flexibilizando la cuarentena, veo cada vez más gente en la calle. No estaría tan seguro de que haya un fenómeno tan extendido, en todo caso habría que estudiarlo, de miedo a salir a la calle. Vamos a verlo, habría que ver qué sucede. Por el momento no lo estamos observando, eso, el miedo a salir a la calle, ¿sí? Estuve leyendo algunos papeles que hablaban del síndrome de la cabaña o la fobia de la cabaña sin necesidad de llegar a un síndrome, y tenía fundamentos bastante curiosos respecto de justamente esto, que uno termina teniendo una zona de confort en su casa y no quiere salir de ahí por el temor a que en el afuera volver a sentir el mismo pánico, el mismo miedo que al principio del aislamiento. Habría que investigarlo, sí, habría que ver si efectivamente ese efecto se produce, porque primero partimos del supuesto de que tiene una situación de confort en la casa, sí, y habría que ver si efectivamente... Ese es el confort, si eso es confort. En la casa, sí. Además el tema de la situación económica es muy importante, ¿sí? Muy importante. La situación económica es fundamental. Sí. Si uno no tiene dinero para pagar el alquiler, la escuela de los chicos y comprar cosas, difícilmente sienta confort quedándose en la casa. En el hogar, o eventualmente entre una situación y otra se vea forzado de todos modos a tener que hacer algo. Entonces yo lo tomaría con pinzas eso, ¿sí? Habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo más. Ahora, a veces lo que sucede es que aparecen ciertos síndromes o ciertas cuestiones psicológicas y se tienden a generalizar y ahora va a pasar esto. Nosotros lo que nos interesa más es tratar de estudiarlo, de ver, de salir a campo, de investigarlo empíricamente para tener datos, ¿sí? Ustedes están haciendo... ¿De qué estamos hablando? Yo le podría decir, por ejemplo, que algo que está bastante fundamentado en las investigaciones que hacemos desde el observatorio, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, la población que está más comprometida es la población joven, ¿sí? No los adultos, no la tercera edad. ¿Comprometida con qué? La que presenta mayor problemática psicológica, mayores problemas de ansiedad, cuestiones vinculadas a adicciones, ya sea tabaquismo, alcohol, problemas de ansiedad, problemas de depresión, pérdida de sentido de la vida,
todo eso afecta a una población de entre 18 y 29, 28 años, ¿sí? Y se incrementa también en relación a la condición socioeconómica. O sea, joven y pobre o con problemas económicos es la población más complicada desde el punto de vista psicológico. Claro. ¿Sí? O sea, es inverso a la situación de el riesgo en relación al COVID-19. O sea, cuanto más adultos y con enfermedades preexistentes, pero básicamente los adultos mayores son los que son población de riesgo para el virus. Y no los jóvenes, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista psicológico, los más afectados por la situación de la cuarentena son los jóvenes y no los adultos mayores, ¿sí? ¿Ustedes están tratando de elaborar algún tipo de, digamos, decálogo o qué cosas podríamos hacer o qué cosas debieran hacer los jóvenes para poder luego afrontar el post-pandemia? Bueno, antes de preocuparse por el post-pandemia hay que preocuparse por cómo terminamos de transitar la cuarentena. Que no parece que tenga una finalización en el corto plazo, ¿sí? Entonces nosotros desde la facultad hicimos al principio de la cuarentena, y eso está en la página de la facultad, fue bastante difundido por los medios, una cantidad de recomendaciones psicológicas para la situación de cuarentena, ¿sí? Y además armamos dispositivos en la facultad gratuitos de atención. ¿Ah, sí? O sea que aquellos que sientan que necesitan algún tipo de apoyo o de contención psicológica lo puedan obtener de manera gratuita entrando a la página de la facultad. Qué interesante. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el link para entrar? Tienen que entrar a www.psicología.uba.ar y ahí dirigirse. En el slide va a aparecer servicio de atención psicológica gratuito y ahí hay un mail, se escriben y los llaman por teléfono, un psicólogo. Qué bien. Muy interesante. Totalmente gratuito. Muy interesante, muy interesante. Bueno, profesor, una última reflexión para dejarnos. Sí, para que se entienda cuál es la problemática que nos genera este tipo de situaciones. Lo que les decía al principio, nosotros necesitamos desde el punto de vista psicológico sentir que estamos en control, ¿sí? Que tenemos el control de las situaciones. Los psicólogos sabemos que esto no es así, ¿sí? Pero la persona, la gente común, nosotros mismos necesitamos sentir que estamos en control de la situación. Un fenómeno de estas características lo que hace es romper esa lógica, ¿sí? Es un fenómeno externo que es obligatorio, ¿sí? Que nos imponen desde afuera con razonabilidad porque hay una situación de pandemia, pero que nos obliga a cambiar completamente nuestra organización diaria, ¿sí? Y semanal. Entonces nos cambia todas las rutinas, transforma nuestra vida sustancialmente, desde el punto de vista de las rutinas, desde el punto de vista de los ingresos, de las situaciones económicas. Los que tienen ingresos en el Estado saben que tienen el sueldo garantizado, pero aquellos que son monotributistas autónomos, ¿sí? O trabajan en privado, esto no es así. Entonces, además del cambio de rutina, es el cambio en términos de calidad de vida. Le agrega no solamente la incertidumbre en relación al contagio, sino la incertidumbre en relación a la situación económica, a poder pagar las cuentas, a mantener un estándar de vida. Así es. Y todo eso es un combo muy fuerte desde el punto de vista de la salud mental, de los efectos psicológicos que eso produce, ¿sí? Pero obviamente aumentan los casos de estrés agudo, aumentan los casos de depresión, aumentan los casos de trastorno del sueño, aumentan la problemática en relación a las relaciones sexuales, ¿sí? Es un cambio generalizado.
a medida que van pasando los días, ya son 50 días, ¿sí? Más de 50 días de cuarentena, esto se va incrementando. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso nosotros estamos planteando el tema de que es fundamental que se preste atención a esta problemática. Hay algo que es muy curioso. El gobierno nacional dispuso la excepción para la atención médica, lo que está muy bien, o sea, los médicos están exceptuados de la cuarentena, sí, pueden atender. Uh-huh. Dispuso también la excepción para las iglesias. Sí, acaba de imponerlo, sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pero no lo hizo para los psicólogos. No, por lo que sé están trabajando muchos a nivel de virtual, pero lo presencial es importante para ustedes, ¿no? Pero no solamente es importante, más es importante para la gente. Sí, sí, por supuesto, para el paciente. Sí, o sea, salió una nota hace poco en uno de los medios, no me acuerdo si era Clarín o cuál, acerca de situaciones insólitas. La gente, para poder tener asistencia psicológica remota, tiene que tener ciertas condiciones de soledad, de tranquilidad dentro de su casa, y algunos no lo tienen. Claro, no hay un espacio físico. Entonces había gente que se iba a la calle y se metía dentro del auto para poder hablar con el psicólogo, ¿sí? Claro. Hay mucha gente que no se siente cómoda llamando por teléfono. Entonces, ¿cómo puede ser que se permita que haya asistencia psicológica o psiquiátrica, por ejemplo, de parte de los psiquiatras, la asistencia espiritual, que también es psicológica, en las iglesias, y no haya la posibilidad de la asistencia psicológica de parte de los psicólogos, cuando la problemática, producto de los efectos, producto de la cuarentena, son básicamente psicológicos, ¿sí? Absolutamente. Sí, parece una verdad de perogrullo, pero es absolutamente así, ¿no? Pero están ganando los infectólogos y, como usted dice, lo biomédico, y no se está teniendo en cuenta este flagelo que se nos va a venir a todos, ¿no? Un poco más o menos. Es rarísimo lo de la iglesia, sí, porque está perfecto, sí, me parece fantástico y le hace muy bien a la salud a la gente que es creyente ir a la iglesia. Sí. Pero entonces es como si se separara lo espiritual de lo psicológico, ¿sí? Así es. Entonces no se incorpora a los psicólogos. Es extraño. La verdad, profesor, muy interesante todo lo que usted nos ha aportado hoy, así que estaremos en contacto para que nos cuente un poquito más lo del observatorio y cómo van avanzando ustedes con este trabajo de campo que comenzaron y que seguramente va a ser enriquecido con toda la problemática de la pandemia. Sí, por supuesto, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La tecnología es solo una excusa. Nuestro objetivo, llegar a vos. La rz.com.ar. Información que te llega donde estés. Me quedo aquí por los que quiero y por los que añoro. Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro. Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara al caminar. Ya volverá la vida con su alegría a brillar, pero yo me quedo aquí por hoy, encerrada en mi pensar, por hoy, escuchando ese latir, por hoy, aferrada a mi sentir, por hoy, hasta que mañana te vuelva a abrazar. Bueno,
preciosa esta canción, ¿eh? La verdad que algo distinto para recrear un poco esta situación que necesitamos sostener desde otros lugares, ¿no? Con emociones en positivo. Ganora, ¿estarás por ahí o te perdiste en el éter? Estoy acá, Hola. ¿me oís, Hola. doctora? Sí, sí. Ahí tenemos a Ganora en línea otra vez y prontito, Ganora, ¿escuchaste lo que estuvimos hablando con el profesor Biglieri? Exactamente. Y te voy a decir una cosa, Uh-huh. que el efecto psicológico de una epidemia no puede ser subestimado. Quiero recordar cuestiones que pasaron en la historia de la humanidad. Cuando se produjo la gran epidemia de peste negra, que fue una pandemia que mató una enorme cantidad de población, prácticamente la tercera parte de la población de Europa, se desencadenó una serie de consecuencias psicológicas terribles. Por ejemplo, hubo epidemias llamadas de histeria colectiva, donde la gente empezaba a bailar, y empezaba la aldea compulsivamente a bailar, se llamaba el baile de San Vito. Y eso era la famosa danza de la muerte, que apareció reflejada en las pinturas en las iglesias, en las pinturas de Peter Bruegel. O sea que hay consecuencias que ya a través de la historia las se han visto y es posible estudiarlas. ¿Te parece que hablemos un rato con Silvia Mesterman, que es psicóloga y socióloga, para que nos comente justamente qué opina ella respecto del miedo que nos está provocando esta situación? Perfecto. Silvia, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Pudiste escuchar un poquito a Jorge Sí. Biglieri? Sí, lo escuché, lo escuché. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él, que se subestima las consecuencias psicológicas de esta situación de pandemia, básicamente vinculada al aislamiento y al miedo, que es otra de las variables que hay que tener en cuenta y que no se están tomando en cuenta en lo más mínimo, ¿no? Es decir, las situaciones vinculadas al miedo no se ven porque en este momento están dentro de las casas, están puertas adentro, en la mayoría de los casos. El miedo está adentro y las manifestaciones se producen adentro de las casas, Sí. O sea, el aumento de la violencia hacia los niños, hacia las mujeres. En este momento todo es puertas adentro. La gente que empezó a salir todavía no conocemos las manifestaciones. En realidad somos contemporáneos de un fenómeno que es muy difícil de explicar cuando uno lo está viviendo al mismo tiempo que está sucediendo. Entonces, hablar de consecuencias o de qué va a pasar es sumamente difícil. Como también es difícil es el tema. Yo creo que hay acá un factor vinculado. El miedo es una reacción natural del ser humano y en realidad es primitivo. El miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación muy intensa y desagradable que provoca la percepción de un peligro real o un peligro imaginario o supuesto, que puede ser presente, futuro o incluso pasado, pero es una emoción primaria y que proviene de la aversión natural a un riesgo, a una amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. O sea, la máxima expresión es el terror. Entonces, existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza.
Lo que no o sea que sería que el miedo es nuestra parte más primitiva del cerebro, o sea, surge de la parte más primitiva, Sí. No lo pasamos por nuestro córtex prefrontal, sino que pasa por el límbrico. Sí, el miedo está en los animales y en las personas, en el cerebro reptiliano se llama, que es el que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer, respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor, y en general todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Entonces, este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que es una pequeña glandulita que se encuentra en el lóbulo temporal y que controla las emociones básicas, como el miedo, el afecto, y localiza la fuente de peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad. Y la respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento, la paralización, es decir, un montón de... La persona se pone a la defensiva, ¿no? Y eso le trae también modificaciones de tipo fisiológicos, como incremento de las pulsaciones, mayor producción de adrenalina, ese tipo de cosas. Entonces... ¿Vos dirías que esto que nos está pasando nos saca eso a todos los seres humanos que estamos sometidos a este aislamiento? Yo no sé si lo saca de manera igual a todos los individuos. Cada individuo es absolutamente singular. Lo que yo creo es que el miedo está generalizado, y en algunos casos con personas con mayor predisposición al miedo va a afectarlas más que a otras que no tienen tanto miedo. Pero el miedo es no solo a la enfermedad, el miedo es al desempleo, al no tener dinero, al no poder mantener a la familia, a qué va a pasar, porque vos fíjate que es algo que estaba yo conversando en los últimos días. Tenemos versiones que nos llegan todo el tiempo por internet de especialistas, porque ahora aparecieron todos los especialistas del mundo, y hay algunos que te dicen: quédate en tu casa, no salgas, porque mirá que estás en riesgo y te tenés que quedar en tu casa y tenés que cumplir con determinado tipo de medidas. Y de golpe te aparecen otros que te dicen: la verdad que lo que tiene que hacer usted es salir porque usted vive rodeado de virus y bacterias. Entonces, frente a eso, uno se paraliza, porque no tiene una descripción certeza. única. No hay una certeza. No hay una certeza, porque los científicos todavía tampoco la tienen. Entonces, estamos navegando bastante a tientas en todo esto. Esto es provocador de un nivel alto de estrés. Y cada persona maneja el estrés de la manera que puede. Es decir, los individuos somos todos diferentes. Algunas personas son más fuertes, otras son más débiles, otras tienen enfermedades preexistentes y entonces tienen mayor miedo que las personas sanas, pero todos tenemos fortalezas y debilidades, y algunas personas son resilientes a las situaciones complicadas, digamos. Algunas personas sacan su fuerza para enfrentarlas, otras no pueden, pero al momento no sabemos cuántos son los que sí pueden y cuántos son los que no pueden. La ONU está diciendo en un documento que se dio a conocer
que han hecho ya algunos testeos de cuánto ha subido el nivel de depresiones, y hay un número en Etiopía de 33%, en Irán el 60% y en Estados Unidos el 45%. O sea que obviamente estamos ante una nueva crisis, a una pandemia de crisis en la salud mental. Sí, ellos, sí lo vi el artículo, ellos ponen que síntoma de depresión y la prevalencia del estrés mental durante la crisis, que alcanza en Irán el 60%, el 45%, como vos decís, en Estados Unidos. Ahora, hay un factor que tampoco se toma demasiado en cuenta y que para mí es el tema de la importancia que tiene sobre este tema del miedo y de la generación de mayores niveles de estrés, que yo creo que el principal transmisor actual del miedo son los medios de información de masas. Sí, es un bombardeo constante con lo negativo. Sí, pero es un bombardeo constante con información o un bombardeo constante de opinólogos que hablan desde lo que creen, pero sin fundamentación. Como te decía recién el profesor, se necesita hacer estudios y tener evidencia. En la medida en que no tenés evidencia empírica, es muy difícil opinar, pero yo creo que los medios de comunicación, incluso existen recomendaciones por distintos medios de no estar todo el día viendo noticieros. Yo estaba viendo que un caso que se estudió fue un pánico colectivo que se desató en el año 1938, que por la retransmisión de la Guerra de los Mundos que hizo Orson Welles, hizo una ficción radiada sobre un ataque alienígena a la Tierra, desató la alarma, y desató la alarma entre los estadounidenses, y eso fue olvidado, pero generó una ola de pánico que Wells causó a través de la radio, y que fue impresionante porque fueron millones de estadounidenses que se vieron afectados durante esa ola de pánico. Licenciada, entonces, licenciada, ¿me oye? Sí, lo escucho desde lejísimos. Mire, le comento una cosa. Usted había hablado de que no se veía todavía el miedo en la calle. Pero yo veo manifestaciones de miedo en la calle muy importantes. Por ejemplo, la gente tiene que ir a comprar las cosas de a uno para entrar al negocio, y tiene que formar colas separadas por 2 metros. La posibilidad de ver al otro como una persona que no sea el enemigo, el que no me pueda contagiar, es muy lejana. Yo no sé si después de que pase esto se va a poder reconstruir fácilmente la confianza en el otro. Estoy de acuerdo totalmente con eso. El contacto físico está prohibido. Yo no puedo ni darle la mano a una persona. Sí, desde ya. Y esto va a continuar después. Me estaban comentando, por ejemplo, en Francia, que tienen la posibilidad de salir, que hay las sensaciones de tanta hostilidad, porque la gente cuando ve venir a otro se aleja lo más posible, que en realidad prefieren quedarse en su casa. Esto me lo decía un muchacho que tiene unos chicos chiquitos,
que vive allá, que prefiere quedarse en su casa porque el medio es terriblemente hostil. Y acá pasa eso. Acá a mí me pasó en un cajero automático de estar esperando y tener una persona al lado que al lado eran 2, 3, 4 metros, que se alejaba cada vez más mientras estábamos esperando el cajero. O sea que tiene razón. Es decir, hay miedo. Silvia, a eso se lo ha llamado el síndrome de la cabaña. Claro. Y hay, todo eso viene también de la mano del autoaislamiento, que también se ha estudiado, y es un fenómeno que se llama Ikikimori, que se estudió con los jóvenes japoneses que se autoaíslan y luego no quieren salir a la calle por el temor, el famoso sentirse cuidados en su casa y no quieren salir, porque todo es un peligro. Sí, claro, claro. Y ahora yo estaba leyendo una noticia, no me acuerdo en qué medio, en donde con esta flexibilización de esta semana hay mucha gente que existiendo la flexibilización prefiere quedarse en su casa y no salir porque no se siente segura saliendo. Por supuesto que hay gente que no tiene la necesidad de salir, ¿no? De ir a buscar el peso para poder vivir ese día. Pero que hay gente que no, prefiere no hacerlo porque no se siente segura y sigue teniendo miedo. Entonces, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cómo se sale del miedo? O sea, ¿cómo enfrentás el miedo? ¿Cómo lo enfrentás? Y el miedo en general lo enfrentás con tus fortalezas, es decir, diciendo, bueno... racionalizándolo, porque si decimos que nos viene como algo desde nuestra parte más animal, si lo racionalizo, se supone que debe bajar. Sí, pero yo creo que una manera de enfrentar el miedo sería poder tener testeo. Si yo logro tener un testeo y veo que estoy bien y que tengo inmunidad, no voy a tener miedo al contagio, pero como no hay testeos y se testean solo los casos sospechosos, no sé, si a mí me hacen un test o tengo una vacuna, seguramente voy a estar más tranquila. Si no, no sé cuántos contagiados hay, porque el problema que tenemos es que acá no hay estadísticas. Así es. Licenciada. O sea... Licenciada. ¿Me oye? Sí. Hola. Sí, lo escucho. Uno de los problemas que está pasando, yo creo que ya está afectando esta epidemia de miedo, que es una epidemia, este gigante del alma que nos está afectando, ¿no? Sí. Está afectando la propia profesión médica. Han disminuido las consultas en los hospitales, sanatorios, clínicas y consultorios particulares de otras patologías que pueden ser peligrosas o mortales por miedo a contagiarse el coronavirus. Exacto. Es decir, que esta epidemia de miedo también está afectando, que creo que fue desencadenada como una propaganda, ¿no? Pero que ya esto se fue de la mano. Esta epidemia de miedo está afectando la propia salud pública, porque no todo es coronavirus, hay muchas cosas también peligrosas. Seguro, pero yo ayer escuchaba a un médico en un programa de televisión que conminaba a la gente que tenía enfermedades preexistentes y que necesitaban control a que fueran a hacer la consulta, porque la gente no va a hacer la consulta justamente por el miedo al contagio. Entonces, esto arrastra nuevos riesgos de muerte, es decir, mayor cantidad de muertes por otras enfermedades. Sí, además que han aumentado los suicidios, sobre todo en las personas que están cercanas al sistema de salud. Bueno, eso sí, en Italia fue tremendo, y además uno ve
la protección que tienen, por ejemplo, la gente del SAME, que me parece que tiene en Capital, tiene una protección espectacular, con unas camillas excelentes. Y yo estaba viendo el otro día en un geriátrico en San Martín, creo, el tipo de protección que tenían las personas que estaban ahí haciendo hisopados era lamentable. No tenían equipos, no tenían. Yo hablé con un médico que conozco mucho, que es anestesiólogo, que trabaja en el Hospital Italiano en San Justo. Él me decía que él está tranquilo porque se compró su propio equipo de protección antes de que empezara la ola más fuerte, antes de que empezara el aislamiento. Pero que en el hospital no tienen protección y que tampoco lo tienen en el Italiano de Capital, que no tienen equipos para protegerse. Entonces, ¿cómo no van a tener miedo los profesionales de salud? Es decir, obviamente, lo que decimos es que si ese miedo justamente es ante la falta de certeza, ¿no? Y si vos no tenés certeza de que el equipo que tenés te va a proteger, vas a tener miedo. Seguro. Vas a tener o sea, miedo que no y además... No es un miedo irracional, entonces no estamos hablando de un miedo irracional, estamos hablando de un miedo racional. No es racional, es real, digamos. Es real. No es imaginario, es un miedo real. Es algo que ante la amenaza, hay una amenaza cierta, una amenaza concreta. Claro, no es un invento. No y es un después invento. existen como una profesionalización de los provocadores del miedo, que es una característica de nuestra época. Para mí es un arma, el miedo es un arma de dominación. Así es. En cualquier sociedad, de dominación política y de control social. Entonces... has dicho la frase clave, ¿no? Esto de la dominación. Claro, la dominación política y de control social son fundamentales, porque son diversos autores denuncian el uso político del miedo como forma de control de la población. Entonces, se hace hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. Eso, hay una profesionalización con relación a este tipo de cuestiones. Hay una frase de Maquiavelo que dice que quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Y es así. Entonces, yo creo que hay un elemento real al cual tenerle miedo, pero el grado de miedo está incrementado respondiendo a cierto tipo de intereses que yo no sé cuáles son, pero que está fomentado y hay es casi una constante en donde todos los días te perforan el cerebro, en donde vos no te sentís tranquilo ni seguro. No, para nada. Un estado de alarma permanente es esto. Exacto, es un estado de alerta permanente. Entonces, ¿qué decís? Bueno, yo no les hago caso, no me importa, salgo. Depende de donde vivas. Sí, depende. Sí, de tu condición económica, de muchas cosas. Depende de un montón de variables, es complejo. Muchas variables. Silvia, nos hemos quedado sin tiempo, pero tenemos muchas preguntas y muchos temas a tratar. Y si te parece, seguro, te volvemos a llamar el próximo jueves y profundizamos un poco sobre todas estas cuestiones del miedo y sobre todo cómo superarlo, ¿no? Cómo convertirlo en algo que podamos, como decimos, racionalizarlo y llevarlo a un nivel que sea soportable, ¿no? Seguro, es la famosa conversión de algo que es una falencia en una habilidad. A ver cómo se puede transformar en una habilidad.
Te comprometemos entonces para el próximo jueves a que nos ayudes a domesticar nuestro miedo. Bueno, dale. Bueno. Gracias, Silvia. Un gusto. Hasta la próxima. Un beso Hasta la para próxima. los dos. Adiós. Nos sacaron del aire, señora. Bueno, nos vemos el jueves que viene, doctor. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 3 de la tarde. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.